Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces, y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando, y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes, que en un día como cualquier otro, se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y, lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores, y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. Uf. Hola a todos. Necesito soltar esto. Llevo días, no, meses, dándole vueltas a lo que me pasó y cada vez que lo pienso, se me revuelve el estómago. Normalmente no soy de estas cosas de contar historias raras, pero es que esto me dejó jodido. Todavía no lo entiendo, y es lo que más me asusta. No es una historia de fantasmas ni de monstruos, es peor, porque es algo que podría pasarle a cualquiera, y no tiene explicación. Soy Julián, guardia de seguridad. Llevo casi 5 años currando en el centro comercial que hay a la salida de la ciudad. El trabajo es monótono, ya os lo imagináis. Rondas nocturnas, ver que todo esté en orden, que nadie se haya quedado dentro, que las puertas estén bien cerradas. Por la noche, el centro comercial es otra cosa. Las luces tenues, el eco de tus propios pasos, el olor a limpiador industrial que se mezcla con el de las tiendas de ropa o las cafeterías que quedan impregnados en el aire. Es un sitio inmenso, y a esas horas se siente como un laberinto gigante y vacío. Normalmente, me gusta la tranquilidad. Me permite pensar, relajarme, o al menos, me gustaba. Todo empezó hace unos 4 meses, creo. Era una noche de martes, si no me equivoco. Haciendo mi ronda habitual por la planta baja, pasé por la zona de las tiendas de electrónica. Había un brillo raro en el suelo, casi imperceptible debajo de un cartel de ofertas. Me acerqué, pensando que era una moneda o algo que se le había caído a algún cliente despistado. Era una memoria USB, una de esas pequeñas, de plástico azul brillante. No le di mucha importancia. La recogí, la miré, sin marca, sin nada. Pensé, mañana la dejo en objetos perdidos. La metí en el bolsillo de mi chaqueta. La semana siguiente encontré otra. Esta es en la segunda planta, cerca de la zona de los cines que a esas horas siempre está más oscura. Era de otro color, negra, un poco más gruesa. Ya me pareció raro. 2 USB en una semana, en un sitio tan controlado y vacío por la noche. Pero, de nuevo, la metí en el bolsillo. Coincidencia, me dije. Pasaron unos días más, y encontré la tercera. Esta estaba en la zona de la restauración, debajo de una mesa de esas que siempre están sucias, a pesar de que las limpiadoras ya hubieran pasado. Esta era gris con un pequeño llavero de un muñequito sonriente. Ahí ya se me encendió la alarma. 3 memorias USB en menos de 2 semanas. Ya no era una coincidencia. Alguien las estaba dejando ahí. ¿Pero quién? ¿Y por qué? La curiosidad me estaba matando. En el curro tenemos un ordenador viejo en la oficina de seguridad que usamos para ver las cámaras o imprimir informes. Me dije, ¿por qué no? Al terminar mi turno esa noche, me esperé a que se fueran mis compañeros. Con la puerta cerrada y el corazón dándome un golpecito extra, metí la primera USB, la azul, en el puerto. Se abrió una carpeta. Dentro, solo había un archivo de audio. Un archivo .mp3. El nombre era algo genérico, tipo audio 001 UTMP3. Lo seleccioné y le di a reproducir. Al principio no entendí nada. Era ruido de fondo. Un zumbido. Luego, unas voces. Y de repente, me reconocí. Era yo. No, joder, era mi voz. Estaba hablando con Javier, el compañero del turno de día, el que suele entregarme el relevo. Estábamos discutiendo sobre el café de la máquina, lo amargo que estaba ese día. La conversación era idéntica a la que habíamos tenido hacía un par de semanas, palabra por palabra. Me quedé helado. ¿Quién grabó esto? ¿Y por qué? Terminó el archivo. Saqué la USB,
no sin antes guardar el archivo en el ordenador de la oficina. No sé por qué lo hice. Supongo que para tener una prueba de que no estaba loco. Metí la USB negra, otro archivo de audio. Esta vez, era yo solo, dando el parte por radio al centro de 1900 en control sobre una puerta de emergencia que no cerraba bien. De nuevo, mi voz, mis palabras. Pero había algo raro, una pausa, como si alguien hubiese cortado un trozo y luego lo hubiera unido sin que se notara del todo. La respiración al final de una frase o la entonación era como si hubiera ido a decir algo más, pero se cortaba, dejándome con un tono de voz, como si fuera a quejarme de algo, pero me callaba. Se me erizó el vello de los brazos. Esto ya no era solo extraño. Cogí la gris, la del muñequito, la última que había encontrado. Esta contenía 2 archivos. El primero era una conversación con Sara, la chica de limpieza. Nos reíamos de un cliente que se había dejado los pantalones en un probador, pero al escucharla, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda hasta la nuca. Mi frase, «Este pobre hombre vaya despiste», sonaba como si hubiera dicho, «Este idiota, vaya despiste». El tono, la inflexión, el final de la palabra, era como si hubieran manipulado mi voz para que sonara más agresiva, más despectiva. Mi respiración se aceleró. Me costaba tragar saliva. El segundo archivo de esa misma USB fue el que me hizo sentir náuseas. Era una conversación, o más bien, un monólogo mío, mientras hacía la ronda. Había estado hablando conmigo mismo, algo que hago a veces para pasar el rato, sobre el nuevo protocolo de seguridad que nos querían imponer, lo estúpido que me parecía, lo innecesario. Lo que escuché, sin embargo, era una versión distorsionada. Mis quejas sonaban a paranoias, a conspiraciones. Mi voz editada parecía estar susurrando amenazas vagas como si estuviera tramando algo. Este centro comercial, no se lo imaginan. Voy a demostrarles. Todo cambiará. Cosas así. Puras tonterías. Pero las palabras, cada una, estaban sacadas de mi boca, pero reordenadas, alteradas, para convertirme en un lunático. Me quité los auriculares. El corazón me latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en las sienes. Me sudaban las manos. Miré a mí, alrededor en la pequeña y aburrida oficina. Las pantallas de las cámaras de seguridad mostraban pasillos vacíos, tiendas cerradas, maniquíes inmóviles. Pero ya no los veía igual. Me sentía observado. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me hubiera golpeado. Esto no era una broma. Alguien me estaba grabando. Alguien estaba manipulando mis palabras. ¿Para qué? Esa noche no pude dormir. Cada ruido, cada sombra en mi habitación me recordaba el eco del centro comercial vacío. La sensación de que alguien estaba ahí, escuchando, grabando, manipulando. Me asomé a la ventana varias veces, convencido de que vería a alguien, una silueta, algo, nada, solo la calle desierta. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que hablaba con un compañero, con mi jefe, con las limpiadoras, me sentía un nudo en el estómago. ¿Me estaban grabando ahora mismo? ¿Mis palabras se estaban convirtiendo en algo retorcido en algún archivo oculto? Miraba las cámaras, los techos, los rincones. La paranoia se apoderó de mí. Me volví más callado, más nervioso. Mis compañeros me preguntaban si estaba bien, si tenía algún problema. Yo solo balbuceaba que estaba un poco cansado. Y entonces llegó. 2 días después de encontrar la última USB, sonó mi teléfono. Era la voz grave de mi jefe, el señor Ramos. «Julián, necesito verte en mi oficina, lo antes posible. Tenemos quejas sobre tu comportamiento». La sangre se me heló. Era inevitable. Las manipulaciones, los audios, las quejas. Era tan real. Fui a la reunión. El señor Ramos tenía una cara seria. Me habló de actitud agresiva, de comentarios despectivos sobre los clientes, de paranoia sobre los nuevos protocolos. Cada frase que salía de su boca era un eco de los audios editados que había escuchado. Intenté explicarle lo de las USBs, lo de las grabaciones, lo de las voces manipuladas. Me miró como si me hubiera vuelto loco. De hecho, creo que me dijo que me tomara unos días libres, que descansara, que no me lo tomara todo.
tan a pecho. Me puso en observación. Me advirtió que si volvían a haber quejas tendría que tomar medidas. Salí de esa oficina sintiéndome como si me hubieran atropellado. Derrotado, sí, pero también con una rabia impotente. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Y lo más raro de todo, después de esa reunión, no volví a encontrar ninguna memoria USB, ni una sola más. Se detuvo, tan abruptamente como empezó. Ahora, cada vez que hago la ronda nocturna, el silencio del centro comercial no es un alivio, es una amenaza. Cada eco es un susurro, cada sombra, una persona observando. Sigo trabajando allí, porque necesito el dinero, pero ya no soy el mismo. Siempre estoy mirando por encima del hombro, siempre dudando de lo que digo, de cómo lo digo, porque sé que alguien me escuchó, alguien me grabó, alguien manipuló mis palabras y me hizo parecer un monstruo, y nunca, nunca sabré quién fue o por qué lo hizo. Y eso es lo que de verdad me quita el sueño. Historia 2. Ok, necesito soltar esto. Necesito que alguien, quien sea, lea esto y me diga que no estoy completamente loco. No he pegado ojo en días. Me acuesto, cierro los ojos, y solo veo esa puerta de metal oxidada y esa maldita tablet. Sigo temblando. Siento escalofríos que no se van. Da igual el abrigo que me ponga. Soy Mario. O, bueno, era Mario, el repartidor de comida. Llevo en estos 5 años. Conozco cada calle de la ciudad, cada atajo, cada cliente raro. He visto de todo. Gente abriendo la puerta en calzoncillos. Fiestas ruidosas, gente llorando de soledad. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que me pasó hace una semana. Era un martes por la noche. Estaba ya casi terminando mi turno. Cansado, con ganas de llegar a casa, ducharme y ver alguna serie. Estaba en la aplicación a punto de desconectarme cuando saltó un pedido. Era raro. Pago en efectivo, decía. Eso ya es menos como una hora. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la propina. 250 euros. 250 euros. Por un sobre. Un sobre. Era absurdo. Pensé que era un error, una broma. Pero la aplicación lo mostraba claro. 250 euros. En ese momento, no lo dudé. ¿Quién no aceptaría eso? Podría pagar facturas atrasadas, darme un respiro. Acepté sin pensarlo 2 veces. La dirección era lo segundo que me puso un poco mosca. No era una casa, ni un piso, ni siquiera una oficina típica. Era en una zona industrial, de esas que se quedan muertas por la noche. Almacenes viejos, fábricas, abandonadas. Pensé, bueno, a lo mejor es algún tipo de oficina nocturna o un guardia de seguridad. Soy un tipo que confía. ¿Qué le voy a hacer? Y 250 euros, joder. Metí la dirección en el GPS y empecé a conducir. A medida que me alejaba del bullicio de la ciudad, las calles se fueron volviendo más oscuras, las farolas más escasas, y la sensación de soledad empezó a envolverme. El motor de mi coche sonaba más fuerte de lo normal en ese silencio sepulcral. Las naves industriales, gigantescas y mudas, se alzaban como esqueletos bajo la luz de la luna escasa. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero lo achacaba al frío de la noche o a la emoción de la propina. Me decía a mí mismo que eran tonterías, que era solo una entrega más. El GPS me indicó que había llegado. Era una especie de callejón secundario, sin asfaltar del todo, lleno de baches. Al final del callejón, apenas visible en la penumbra, había una única nave, más grande y más vieja que las demás. No tenía ningún cartel, ninguna señal de empresa, solo una gigantesca puerta de metal corrugado, oxidada y con rastros de pintura desconchada. Encima de la puerta, una luz de esas de seguridad parpadeaba, tintineando como un ojo enfermo. Mi coche era el único allí. El silencio era total, tan denso que parecía que podía tocarlo. Apagué el motor y me quedé un momento, respirando hondo, con el sobre en la mano, sintiendo su peso inesperado. No era una carta, era algo más sólido, quizás un pequeño paquete plano. Salí del coche. El aire era gélido, y el olor a óxido y a humedad vieja me invadió las fosas nasales. Me acerqué a la puerta y busqué un timbre. Había uno,
Un botón de metal corroído que parecía un botón de pánico, incrustado en el marco. Lo presioné. El sonido de mi propio dedo contra el metal fue ensordecedor en el silencio. Esperé. Nada. Volví a presionar, esta vez un poco más fuerte. Pasaron unos segundos. De repente, el sonido de un mecanismo pesado, un crujido metálico y la puerta, enorme y lenta, comenzó a abrirse, revelando una rendija de oscuridad. De esa oscuridad salió un hombre. Era alto, muy alto, y extremadamente delgado. Vestía ropa normal, oscura, unos pantalones de tela y una sudadera con capucha que le cubría la cabeza, incluso en el interior del almacén. No pude verle la cara con claridad. Estaba en sombras, y la luz intermitente de fuera no ayudaba. Solo distinguía la silueta de una nariz prominente y una barbilla afilada. Sus ojos, no los vi, pero sentía su mirada fija en mí, pesada. No dijo nada, solo estiró una mano larga y huesuda. Le tendí el sobre. Él lo tomó, lo sopesó un instante en la palma de su mano, como si estuviera midiendo el contenido. Luego, de la manga de su sudadera, deslizó una tablet fina y la sostenía hacia mí. La pantalla estaba muy brillante en la oscuridad, casi cegándome. «Firma aquí, por favor», dijo. Su voz era monótona, plana, sin ninguna emoción. Una voz que no olvidarías, pero no por bonita, sino por extraña. Miré la tablet. Tenía un texto largo, un montón de texto legal con letras diminutas. No entendí nada. Abajo, un recuadro que decía, «Firma digital». Joder, no le di importancia. Pensé que era algún tipo de comprobante de entrega, que había recogido el sobre y que todo estaba en orden. Con el dedo dibujé mi firma, un garabato rápido, como siempre hago cuando firmo en esas pantallas táctiles del banco o de las mensajerías. El hombre asintió una vez, un movimiento casi imperceptible. Guardó la tablet de vuelta en su manga, o eso me pareció. Luego, con la misma mano con la que me había tendido la tablet, me dio un fajo de billetes, los 250 euros de la propina. Los agarré, los sentí en mi mano. Eran reales. «Gracias», dije, casi en un susurro, porque su silencio era contagioso. Él no contestó. Simplemente se dio la vuelta, y la gigantesca puerta de metal empezó a cerrarse de nuevo, lenta, inexorablemente, tragándose su figura en la oscuridad. En unos segundos, el portón se cerró con un chasquido, metálico final. Me quedé allí un momento, en el callejón oscuro, con el fajo de billetes en la mano, la respiración acelerada sin saber por qué. Volví a mi coche. Arranqué y salí de ese lugar lo más rápido que pude. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, el silencio en el coche ya no era tranquilizador, era pesado. Me sentía raro, como si me hubieran robado algo, aunque tenía los 250 euros en el bolsillo. La experiencia había sido demasiado extraña, demasiado vacía. Llegué a casa, me duché, me fui a dormir. Los billetes los dejé encima de la mesilla. Estaba agotado, pero la imagen de la puerta, del hombre silencioso, de la tablet brillante, se repetía una y otra vez en mi cabeza. Finalmente, el cansancio me venció. A la mañana siguiente me desperté tarde, con una sensación extraña. Lo primero que hice, como siempre, fue revisar mi cuenta bancaria desde la aplicación del móvil. Quería ver si la nómina de la semana pasada ya había entrado, y a lo mejor, pasar los 250 euros a mi cuenta. Abrí la aplicación, puse mi contraseña y... cero euros. Mi cuenta estaba vacía. No es que tuviera mucho, pero siempre tenía algo para tirar. Ahora, cero. Pensé que era un error. Refresqué la página, cerré la aplicación, la volví a abrir. Nada. Mi saldo era cero. El corazón se me disparó. Empecé a sudar frío, a buscar cualquier transacción extraña. No había nada. Solo cero. Justo en ese momento mi teléfono vibró. Un SMS. Una alerta de mi agencia de crédito. Hemos detectado una solicitud de préstamo por 200.000 euros a su nombre, aprobada con su firma digital. Si usted no ha... No pude terminar de leerlo. El teléfono se me cayó de la mano. 200.000 euros. 200.000 euros. Y entonces, todo encajó.
La propina demasiado generosa. El sobre sin sentido. El almacén en medio de la nada. El hombre sin rostro. La tablet. La maldita firma digital. Mi firma. Mi garabato rápido, sin pensar. En esa pantalla brillante en la oscuridad. En una tablet que me había parecido tan insignificante. No era un acuerdo de confidencialidad de la entrega. Era un contrato de préstamo. Un préstamo masivo. Y mi cuenta, vacía. Lo habían vaciado todo antes de que el préstamo entrara, o qué sé yo. El pánico me inundó. Las piernas me temblaban tanto que me tuve que sentar en el suelo. Sentí náuseas. Desde ese día, mi vida es un infierno. He estado en comisarías, en bancos, he hecho denuncias. Nadie sabe nada. La policía me mira con pena, como si estuviera loco. El Lalindoim almacén resulta que no existe oficialmente, o está a nombre de una empresa fantasma. El número de pedido de la aplicación de repartos no existe. Es como si el hombre nunca hubiera existido, como si ese almacén fuera un fantasma que se tragó mi vida. Todavía tengo la propina en efectivo, los 250 euros. La miro y siento náuseas. Es el precio de mi vida. Me han robado todo, no solo el dinero, sino mi tranquilidad, mi futuro. Lo peor es que no hay explicación. No hay monstruos saliendo de las sombras, no hay fantasmas que te persigan. Solo un vacío inexplicable y una deuda que me va a perseguir para siempre. Y la sensación de que alguien, en algún lugar, sabe exactamente lo que pasó y se está riendo. Por favor, si alguien ha vivido algo parecido, si entiende esto, necesito saber que no estoy solo. Esto es real y me está matando. Historia 3. No sé ni por dónde empezar, la verdad. Llevo días dando vueltas a esto, sin dormir bien, con la cabeza hecha un lío. Necesito sacarlo, de alguna forma contarlo, aunque sea a un montón de desconocidos en un foro de internet. Quizás alguien ha vivido algo parecido, o quizás solo necesito que alguien me lea y me diga que no estoy loco. Soy Ramiro. Llevo casi 20 años de velador. He trabajado en todo tipo de sitios. Bodegas, fábricas abandonadas, edificios de oficinas. La noche es mi mundo. He visto de todo, o eso creía. Ratas gigantes, borrachos colándose, algún que otro fantasma de leyenda urbana que nunca se confirmó. Pero lo que me pasó hace una semana, eso es otra cosa. Eso se te mete dentro y no te suelta. Trabajo en una bodega vieja, una de esas que antes eran una fábrica enorme, de las de la época de nuestros abuelos. Horas extrañas, maquinaria oxidada por ahí, pasillos largos que huelen a humedad y a metal viejo. Por las noches, es un silencio que te perfora los oídos. Solo el zumbido lejano de algún transformador, el crujido de la estructura con el frío o el viento, y mis pasos y la linterna. Meiro, 8 de la noche a 6 de la mañana, 10 horas de soledad. Esa noche, no sé, la sentí diferente desde que llegué. Una especie de aire pesado. La luna estaba casi llena y entraba por las ventanas altas, dibujando sombras raras en el suelo. Hacía un frío de perros, a pesar de que ya estamos en primavera. El tipo que me relevó por la mañana me había dicho que había habido un apagón por la tarde, de esos que duran un par de horas, y que a lo mejor por eso el sistema de seguridad estaba un poco tonto. Yo no le di importancia. Cosas de la luz. Mi rutina es siempre la misma. Dar la primera vuelta a la hora de entrar, revisar alarmas, cerrar bien puertas. Luego me siento en mi garita, con mi termo de café y mi móvil. Me gusta leer las noticias, ver algún video tonto o hablar con mi hermana. Esa noche, cuando me puse a navegar, vi algo raro. En la lista de redes Wi-Fi disponibles, aparte de mi 4G, apareció una. No debería haber ninguna. Las oficinas tienen su propia red, pero por la noche la apagan, y está lejos de mi garita. Además, la que apareció tenía un nombre rarísimo: Intrusion Alert System. Me quedé mirando la pantalla del móvil, frunciendo el ceño. ¿Sistema de alerta de intrusión? ¿Qué diablos? Pensé que era un fallo de mi móvil. A veces se vuelve loco. La ignoré. Seguí con lo mío, pero la red seguía ahí. Cada vez que abría la configuración del Wi-Fi, la veía. Me entró la curiosidad. No te voy a engañar.
Uno se aburre mucho en 10 horas. Pinche en ella. Pedía contraseña. Probé con admin. 22345. Password. Nada. Me reí solo. Qué tonto soy. Pero la red no se iba. Y pasaron las horas. A eso de las 2 de la mañana, después de mi segunda ronda, durante la cual no escuché ni vi nada, mi curiosidad se convirtió en una especie de obsesión tonta. Abrí de nuevo la lista de redes. Ahí estaba. Intrusión Alert System. Y esta vez, debajo del nombre, vi un pequeño mensaje que decía, red abierta. Se me heló la sangre por un segundo. ¿Abierta? De repente, sentí un escalofrío que me subió por la espalda. Esto ya no era normal. ¿Quién demonios iba a dejar una red con ese nombre? Y que encima se llamara Sistema de Alerta de Intrusión, abierta en mitad de la noche en una fábrica vieja. Pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo inicial. Puse el móvil en modo avión para no gastar datos, y me conecté a esa red. Entró sin problemas. Mis dedos me temblaban un poco. Una vez conectado, no aparecía internet, claro, pero me apareció una notificación. Archivos compartidos disponibles. Ahí fue cuando el corazón me empezó a latir a 1000. ¿Archivos compartidos? ¿En una red interna de una fábrica? No tenía sentido. Me metí en la carpeta de archivos, y lo que vi me dejó sin respiración. No eran planos de la fábrica, ni inventario, ni documentos de contabilidad. Había carpetas con nombres de personas. Juan Pérez Almacén, María García Oficina, Carlos Ruiz ex empleado. Cientos de archivos, todos con nombres de gente que conocía, gente que trabajaba ahí, incluso gente que había trabajado hace años y que ya no estaban. Mis manos sudaban. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué era esto? Abrí el primer archivo que me llamó la atención, uno de un compañero de turno, el que me había dicho lo del apagón. Ficha personal Manuel López.pdf. Lo abrí, y ahí es donde el horror de verdad me golpeó. No era una ficha de empleado normal, era un perfil psicológico, detallado, con puntos y comas. Leí cosas sobre Manuel que ni él mismo me había contado. Su manía con la limpieza, su relación tensa con su hijo mayor, su miedo a los espacios cerrados. Pero lo que me hizo vomitar el café fue una línea que decía, tendencia a la ansiedad en situaciones de confinamiento, vulnerable a la soledad prolongada. Cerré el archivo de golpe. Mis ojos se movían frenéticamente por la pantalla, volviendo a la lista de carpetas. Vi mi nombre, no una, sino varias veces. Ramiro Pérez, velador, perfil, actual, PDF. Ramiro Pérez, vulnerabilidades.docs. Ramiro Pérez, miedos clave texte, no quería abrirlos. No quería ver lo que había dentro, pero no podía parar. Era como si una fuerza invisible me empujara. Mis dedos, temblorosos, seleccionaron Ramiro Pérez miedos clave text. Se abrió. Era un simple archivo de texto. Y ahí estaba. Mi vida. Mi puta vida en unas cuantas líneas. Miedo principal. La soledad profunda y el olvido. Debilidad. Tendencia a la paranoia en entornos aislados. Trigger. Sonidos inexplicables o la sensación de no estar solo cuando debería. Luego había una descripción de mi infancia, de mi fracaso matrimonial, de mis problemas económicos, de mis inseguridades más íntimas, cosas que solo sabía yo, cosas que no le había contado a nadie. El aire se me fue de los pulmones. Me levanté de la silla de golpe, tirando el termo. El café caliente se derramó por el suelo, pero no sentí el calor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. Miré a mi alrededor, a la oscuridad de la garita, a las sombras que bailaban fuera. ¿Quién había hecho esto? ¿Quién sabía todo esto de mí? ¿Y por qué estaba en una red llamada Intrusion Alert System? La paranoia me invadió. Cada crujido de la fábrica, cada soplo del viento, me parecía el sonido de alguien respirando detrás de mí. Sentí ganas de gritar, de correr, de romper el móvil, pero mis pies estaban pegados al suelo. La garganta se me secó. No podía tragar saliva. Me acerqué a la ventana, intentando ver algo en la oscuridad exterior. Nada, solo la luna y las siluetas de los árboles. Volví a mirar el móvil, la pantalla iluminando mi cara pálida. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir?
¿Que un wifi fantasma me había revelado mis miedos más profundos? Me tomarían por loco. Mientras me debatía con las manos sudando y temblando intentando cerrar el archivo, la pantalla del móvil se puso azul. Un parpadeo. Y luego, todo se fue. La pantalla volvió a mi fondo de pantalla normal. Abrí la configuración del Wi-Fi. De nuevo. Intrusión Alert System no estaba. Desapareció. Como si nunca hubiera existido. Me quedé ahí, de pie, en medio del café derramado, con el móvil en la mano. Eran las 4:37 de la mañana, justo cuando el sol empezaba a asomarse por el horizonte. Me quedaban poco más de una hora de turno, pero se me hicieron una eternidad. Cada segundo era un suplicio. No me moví de la garita. Miraba por la ventana, pero también miraba por el rabillo del ojo cada sombra que se movía, cada reflejo. Cuando llegó mi relevo, parecía un fantasma. Ojeras, la ropa pegada por el sudor frío, sin poder articular una frase coherente. Le dije que no me encontraba bien, que había pasado mala noche. No le conté nada. ¿Cómo iba a hacerlo? Han pasado los días. He intentado ir al trabajo. He intentado buscar esa red de nuevo. Nada. No ha vuelto a aparecer. Mi móvil no tiene virus. Lo he revisado 1000 veces. Los archivos no están guardados en ninguna parte. Es como si hubiera sido un sueño, una pesadilla lúcida, pero no lo fue. Las palabras, las que leí sobre mí, se me han quedado grabadas a fuego en la cabeza. Miedo principal, la soledad profunda y el olvido. Tendencia a la paranoia en entornos aislados. ¿Estaban probando algo? ¿Alguien me estaba observando? ¿Me estaban manipulando? No tengo respuestas. Solo sé que ahora, cada vez que hago mi ronda por la noche en esa bodega, el silencio me parece más profundo, más amenazante, y cada vez que veo una sombra en la oscuridad, no puedo evitar sentir que alguien o algo me está observando, que sabe lo que pienso, lo que siento, lo que me aterra, y que quizás, en cualquier momento, el sistema de alerta de intrusión podría volver a activarse. No he vuelto a dormir bien desde entonces, y no creo que lo haga en mucho tiempo. Gracias por leerme. Necesitaba decirlo. Historia 4. Uf, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a esto, no puedo quitármelo de la cabeza. Necesito contarlo, desahogarme, a ver si así se me pasa un poco esta cosa que me tiene el estómago revuelto. Lo he intentado con la familia, con algún amigo, pero me miran raro, como si me hubiera vuelto loco. Y no los culpo, suena a locura. Pero juro por lo más sagrado que todo lo que voy a decir es cierto. Soy Tomás, velador. Llevo casi 20 años en esto. He visto de todo, créanme. Sitios chungos, gente que no debe. He dormido más en la obra que en mi propia cama. Uno se acostumbra al silencio de la noche, a los ruidos del viento colándose, por las estructuras a medio hacer, a la soledad. Es mi vida. Pero lo de hace unas semanas, eso me cambió la vida. Para mal. Estaba yo en la obra nueva, esa que están haciendo donde antes había una fábrica vieja, ¿saben? De esas que llevan abandonadas siglos y que, joder, uno sabe que no tienen buen rollo. Pero bueno, chamba es chamba. Era un turno como cualquier otro. La 1 de la madrugada. Haciendo mi ronda. Llevo mi linterna y mi termo de café. El sitio es enorme, así que toca caminar. Bastante. Esa noche, mientras pasaba por lo que va a ser el sótano de uno de los edificios principales, justo donde habían terminado de excavar y estaban empezando a meter los cimientos, vi algo raro. La tierra allí, una parte, tenía un color extraño. No era la tierra oscura y húmeda que se ve normalmente. Era como descolorida. Un tono grisáceo, tirando a un verde pálido, casi enfermo. Y no es que fuera un poco, no. Era una mancha considerable, como de unos 10 o 15 metros cuadrados. Olía, raro también, como metal viejo, pero con un toque químico dulzón y repugnante a la vez. No sabría decirles. Me agaché, toqué la tierra con la punta de la bota. Estaba seca, como polvo, a pesar de que había llovido un par de días antes. Sentí un escalofrío. Instinto, supongo. La curiosidad me picó. Saqué una de esas bolsitas de plástico que siempre llevo para guardar mis cosas y, con un palo, recogí una muestra. Un puñadito. La cerré bien
y me la guardé en el bolsillo de la chamarra. No le di más importancia en ese momento. Pensé que a lo mejor era algún derrame de pintura o algo así de la obra. Al día siguiente, después de dormir un poco, me acordé de la tierra. Tengo un amigo, el Beto, que trabaja en un laboratorio. Lo llamé, le conté lo de la mancha. Se rió al principio. Tomás, ahora te dio por la geología, me dijo. Pero le insistí. Le dije que el olor era muy raro, que la tierra no parecía normal. Al final, se apiadó de mí y me dijo que me pasara. Fui al laboratorio. Le di la bolsita. El Beto la tomó con la misma curiosidad que yo, pero con más herramientas. La puso en una placa, le echó un líquido, la metió en una máquina. Yo ahí, esperando, tomando un café aguado que me ofreció. A los 10 minutos, el Beto se quitó las gafas y me miró. Su cara no era de risa, era seria, muy seria. «Tomás», me dijo, y se le notaba la voz tensa. Esto no es broma». «¿Qué pasa?», le pregunté, ya con un nudo en el estómago. «Esto tiene de todo, metales pesados, compuestos, orgánicos volátiles, disolventes. Es como si hubieran vaciado un vertedero químico ahí debajo. Dijiste que era una fábrica vieja, ¿verdad?» «Sí, una de esas de antes, de las que ya no existen. Pues mira, los niveles de todo esto son brutalmente altos. No es que haya un poco, es que está saturado. Esto es tóxico, Tomás, muy tóxico. Esto contamina el agua, el aire, todo lo que toques. ¿De dónde sacaste esto?», le expliqué con detalle. La mancha, el olor, el sitio exacto en la obra. El Beto me dijo que si no se hacía cargo de eso, si construían encima, la gente que viviera ahí, los trabajadores, todos iban a enfermar. Me dio una copia de su informe, con todos los números y los nombres raros de los químicos. La verdad, no entendí ni la mitad, pero el tono de voz del Beto y su cara de preocupación, eso sí lo entendí. Me dijo, «Tienes que avisar a la constructora. Esto es grave, Tomás». Y lo hice. Fui directo a la oficina de la constructora al día siguiente. Una empresa grande, esas con nombre rimbombante. Pedí hablar con el encargado de obra, el ingeniero jefe. Al principio me hicieron esperar, me vieron como un simple velador con un papel, pero al final me atendió uno de los gerentes, un tipo con traje caro y una sonrisa falsa. Le puse el informe en la mesa. Le conté lo que había encontrado, lo que el Beto me había dicho. Al principio, su sonrisa se borró. Leyó el informe en silencio. Sus ojos se movían rápido por las letras. El silencio en ese despacho era pesado, demasiado pesado. Cuando terminó de leer, levantó la vista. Ya no sonreía. Su cara era de piedra. Me miró fijamente, esos ojos fríos, calculadores, y me dijo, con una voz tranquila, que me heló la sangre: «Tomás, agradecemos mucho tu diligencia. Es un hallazgo interesante. Pero no te preocupes, nosotros ya estábamos al tanto de algunas anomalías en el terreno». «¿Anomalías? ¿Al tanto?». Se les veía en la cara que no. Y entonces sacó una chequera, la puso sobre la mesa, abierta, y empezó a escribir. «Mira, Tomás», me dijo, «entendemos que esto pueda ser preocupante, pero son cosas que pasan. No queremos que esto cause un revuelo innecesario. Digamos que valoramos mucho tu discreción». Escribió una cantidad, un número con muchos ceros, más dinero del que he visto en toda mi vida junta. «Esto es para ti», me dijo, empujando la chequera hacia mí, «para que olvides lo que encontraste, para que no digas nada a nadie, para que esto se quede entre nosotros, ¿entendido?». El corazón me disparó. No por el dinero, se los juro. Era por el peso de lo que me estaba pidiendo, por la frialdad con la que lo hacía, por saber que lo que fuera que estaban haciendo ahí era tan jodidamente grave que estaban dispuestos a comprar mi silencio así, negociar con la salud de la gente. Me sentí asqueado, humillado, y un miedo que no había sentido antes me recorrió la espalda. Un miedo distinto al de un ladrón en la obra. Esto era otra cosa. No dije nada. No cogí el cheque. Me levanté, lo miré un segundo y salí de ese despacho. No sé cómo llegué a casa. La cabeza me daba vueltas. El informe del Beto, la cara del gerente,
Esos malditos ceros en la chequera. Esa noche me tocó volver a la obra. Ya no era lo mismo. Cada sombra, cada ruido, todo me parecía una amenaza. Caminaba por el sitio, mi linterna bailando en la oscuridad, y sentía ese olor a químico, el mismo que sentí en la mancha de tierra, aunque sabía que estaba lejos de ella. Era como si se me hubiera metido en la nariz, o en la cabeza. El viento soplaba entre las armaduras de hierro, haciendo un sonido metálico y hueco, como un lamento. Yo caminaba, apretando la linterna, y de reojo veía cosas, sombras que se movían demasiado rápido, formas que se desdibujaban cuando enfocaba mi mirada. El cerebro me decía que era la luz, las estructuras, el cansancio. Pero una parte de mí, esa parte que ahora estaba aterrorizada, sabía que no. Escuchaba pasos, pasos arrastrados en el hormigón, un roce, un crujido de gravilla. Me quedaba quieto, conteniendo la respiración, escuchando con todas mis fuerzas. Pero cuando me detenía, los ruidos también cesaban. El silencio era total, opresivo. Luego, al volver a moverme, volvían. Era como si algo o alguien estuviera justo detrás de mí, copiando mis movimientos, pero siempre un segundo tarde. La sudoración fría me empapaba la espalda. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en las sienes, en los oídos. La garganta se me secó. Intentaba razonar. Son los nervios, Tomás. Es lo del dinero, lo de la tierra. Te estás volviendo paranoico. Pero no era solo paranoia. El frío. Un frío que no venía de fuera. Un frío que nacía dentro de mí, en los huesos, y se extendía por todo el cuerpo. Era como si la temperatura de la obra hubiera bajado 10 grados de golpe, solo a mi alrededor. Mis dedos se entumecieron. La linterna empezaba a parpadear, o era mi vista. Llegué al borde de la excavación, el agujero negro donde días antes había visto la mancha. Iluminé hacia abajo. No había nada especial, solo la tierra oscura y removida. Pero el olor químico era ahora abrumador. Me dolió la cabeza, la boca me supo a metal. Sentí náuseas. Y entonces lo escuché. Un murmullo. No eran palabras, no era un idioma. Era un sonido bajo, constante, como 100 susurros a la vez, arrastrándose desde el fondo de la excavación. No era el viento, no eran los animales. Era espeso. Me cubrí los oídos con las manos, pero el sonido parecía venir de dentro de mi cabeza. La linterna se apagó del todo. Oscuridad total. El murmullo se hizo más fuerte, más profundo. Sentí que el aire se volvía denso, difícil de respirar. El frío era insoportable. Quise gritar, pero no me salió la voz. Mis piernas no respondían. Estaba clavado en el sitio, en medio de la oscuridad, con ese murmullo, el olor, el frío y la sensación de que algo, o muchas cosas, estaban saliendo de la tierra y me rodeaban. No sé cuánto tiempo estuve así. Debieron ser minutos, pero se sintieron como horas. Estaba a punto de colapsar, mi mente gritaba. Mi cuerpo temblaba sin control. Y de repente, silencio. El murmullo se detuvo. El olor se fue. El frío desapareció. La oscuridad era la misma, pero ya no se sentía opresiva. Era solo noche. La linterna seguía muerta en mi mano. Caí de rodillas, respirando con dificultad, intentando recuperar el aliento. Mi camisa estaba empapada de sudor frío. Me quedé ahí, en el suelo de la obra, sintiéndome vacío, como si me hubieran drenado algo. No hubo explicación. No. Hubo un final dramático. Simplemente se detuvo. Como si algo se hubiera satisfecho, o se hubiera aburrido de mí. Desde esa noche, no he vuelto a ser el mismo. Dejé el trabajo de velador. No pude volver a esa obra, ni a ninguna. El dinero de la constructora, el cheque, nunca lo acepté. Pero el miedo, la sensación de que algo estuvo allí, algo que no entendí, eso se me quedó pegado. A veces, en casa, cierro los ojos y siento el olor a químico. Escucho ese murmullo. Veo las sombras moverse. No sé qué era, no sé por qué pasó, pero lo que sí sé es que hay cosas debajo de la tierra, cosas que no deberían ser tocadas, y que la avaricia de la gente puede despertar algo que es mejor dejar dormido. Nunca lo voy a olvidar. Nunca. Historia 5. No sé ni por dónde empezar, en serio.
Llevo días sin dormir bien, mirando por encima del hombro, con un nudo en el estómago que no se me quita. Necesitaba contarlo en algún sitio, aunque sea aquí en este foro, para ver si alguien más ha pasado por algo parecido o si simplemente me estoy volviendo loco. Soy David, estudiante. Ya sabéis, la típica búsqueda desesperada de piso en una ciudad grande, con el presupuesto por los suelos. Encontré una habitación anunciada en un tablón de la universidad. El precio era ridículo, casi la mitad de lo que cobraban por zulos de 3 metros cuadrados. La dirección era un poco a desmano, pero me dije, ¿qué más da? Si es para dormir y estudiar. Llegué a la casa. Era una casa antigua, de esas con techos, altos y pasillos largos, pero estaba impecable. Me abrió la puerta una señora mayor, doña Elena. Tendría unos 70 y tantos, pelo blanco recogido en un moño pulcro, gafas finas y una sonrisa que le arrugaba los ojos. Desde el primer momento fue demasiado amable, demasiado solícita. Me ofreció un té de hierbas nada más entrar, antes incluso de enseñarme la habitación. Dijo que era para la bienvenida, para relajarme después del viaje. Sonó bien, ¿no? Ingenuo de mí. La habitación era grande, luminosa, con un ventanal que daba a un pequeño jardín interior. Tenía un escritorio, una cama cómoda, todo lo que un estudiante necesita. Parecía un chollo. Me mudé a la semana siguiente. Al principio, todo fue perfecto. Doña Elena era la casera ideal. Me dejaba mi espacio, pero siempre estaba atenta. Si salía a comprar, me preguntaba si necesitaba algo. Si me veía estudiar hasta tarde, me traía un platito de galletas o un vaso de leche caliente. Y el té. Siempre el té. Por las mañanas, por las tardes, para el frío, para ayudarte a concentrarte, para que duermas mejor. Ella tenía una tetera siempre humeante en la cocina, y su ritual era servirme una taza cada vez que me veía. Era tan insistente que me daba vergüenza rechazarlo. Fue hace unas 3 semanas cuando empecé a notar cosas raras. Al principio lo achaqué al estrés de los exámenes. Empecé a sentirme constantemente somnoliento. No era un cansancio normal, de estudiar mucho. Era como si mis párpados pesaran toneladas. Una sensación de letargo que me arrastraba incluso cuando acababa de despertar. Me costaba horrores levantarme por las mañanas, y eso que siempre he sido de los que se despiertan con la primera alarma. Ahora, la posponía media docena de veces, y aún así me arrastraba fuera de la cama con la mente nublada. Luego vino la desorientación, pequeñas cosas. De repente, no recordaba dónde había dejado las llaves que acababa de usar. Abría un libro para estudiar, y a los 10 minutos, me encontraba releyendo el mismo párrafo sin haber procesado una sola palabra. Era como si mi cerebro estuviera cubierto por una niebla espesa. Intentaba concentrarme y la cabeza me zumbaba. Me sentía mareado, como si acabara de levantarme de una siesta profundísima, pero no del todo reparadora. Y siempre, esa pesadez en el cuerpo. Lo más inquietante eran las mañanas. A veces me despertaba con la sensación de que no había dormido en absoluto, a pesar de haber estado en la cama 8 o 9 horas. Otras veces me despertaba de golpe, sintiendo una extraña frescura en la piel, como si la ventana hubiera estado abierta toda la noche, y yo siempre la cerraba. Una vez encontré mi teléfono en la mesita de noche, pero la batería estaba al 1%, y al ir a cargarlo me di cuenta de que no lo había puesto a cargar la noche anterior. Eso no tenía sentido. Soy obsesivo con la batería del móvil. Empecé a sospechar del té. Cada vez que me lo tomaba, a los 20 o 30 minutos, empezaba a sentirme groggy. Al principio pensé que era alguna hierba muy relajante, pero la sensación era demasiado fuerte, demasiado persistente. Decidí que la próxima vez que me ofreciera té, lo bebería solo un poco, y el resto lo tiraría por el váter. Y lo hice. Una tarde, me trajo una taza de té para la tarde de estudio. Ella se quedó en la puerta un minuto, sonriendo, preguntándome por mis clases. Cuando se fue, esperé un rato. Fingí darle un sorbo, y luego lo vacié en el inodoro. Esa noche, por primera vez, en semanas me sentí relativamente lúcido. Dormí, sí, pero me desperté sintiéndome normal, como yo. Ahí me entró el pánico, y la paranoia. Si no era el té, ¿qué era? ¿Realmente me estaba drogando? ¿Por qué?
La idea era absurda. Doña Elena parecía la abuela perfecta, pero el cambio era demasiado drástico como para ignorarlo. Al día siguiente, me quedé en mi habitación. Cerré la puerta con llave. Empecé a revisar, metódicamente. Abrí los cajones, miré debajo de la cama, inspeccioné las estanterías, levanté los cojines. No sabía qué buscaba, solo una sensación de que algo no encajaba. La casa era vieja, pero la habitación estaba muy cuidada. Había una lámpara de pie en una esquina, cerca de la ventana, con una pantalla de tela. Me acerqué, la encendí y la apagué. Nada. Entonces, mi vista se desvió hacia la pared, justo encima del cabecero de la cama. Había un pequeño cuadro, un paisaje campestre, bastante insulso. Recuerdo haberlo pensado la primera vez que vi la habitación, que era un poco feo para un sitio tan bonito. Lo toqué. Estaba un poco inclinado. Lo enderecé. Y fue entonces, justo detrás del marco superior del cuadro, casi imperceptible, había un agujero minúsculo. Era del tamaño de la cabeza de un alfiler, pero no era natural. Estaba perforado con una precisión casi quirúrgica. Me acerqué más, forzando la vista. La luz de la ventana se reflejó un instante, y pude ver un brillo diminuto, como el lente de algo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un escalofrío helado, que me puso la piel de gallina y me hizo sentir náuseas. Era una microcámara. Estaba apuntando directamente a la cama. Mi corazón empezó a latir como un tambor de guerra. Tum, 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 tum. Tan fuerte que creí que doña Elena lo oiría desde el salón. Me eché para atrás, tropezando con el escritorio. Sudor frío me empapó la camisa. No podía respirar. La imagen de ella, sonriendo, con su té, y yo durmiendo. Vulnerable, siendo observado. No era por dinero. No era para robarme. Era otra cosa. Una cosa retorcida. La dulzura de su sonrisa se convirtió en una máscara de horror. Tenía que irme. Ya. Mis manos temblaban tanto que apenas podía atarme los cordones de las zapatillas. Abrí el armario y tiré mi ropa en la mochila, sin doblar, sin pensar, solo metiendo a toda prisa. Mis libros, el portátil, lo que pude. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. ¿Estaba ella en la cocina? ¿Me estaba escuchando? Cogí la mochila y la maleta pequeña, el poco dinero que tenía en la cartera. Ni siquiera pensé en el mes de alquiler pagado o en el depósito. Solo quería salir de allí. Abrí la puerta de mi habitación con una lentitud agónica, como si hiciera el menor ruido me fuera a descubrir. El pasillo estaba en silencio. Bajé las escaleras paso a paso. Cada crujido de la madera era un trueno en mi cabeza. La puerta de la cocina estaba cerrada. Oí un débil tintineo, como si estuviera removiendo algo. Ella estaba allí. Llegué a la puerta principal. La abrí con el mayor sigilo que pude. El sol de la tarde me pareció cegador. Tiré la maleta al suelo y me di la vuelta para cerrar, cuando la escuché. «¿David? ¿Ya te vas? ¿No quieres un poco de té antes de salir? Te lo preparo en un momento». Su voz suave, amable, pero ahora sonaba como la de un depredador. No me giré. Cerré la puerta de golpe. El pestillo sonó con un clic definitivo. No esperé. Eché a correr. Corrí sin parar, sin mirar atrás, hasta que estuve a varias calles de distancia, con los pulmones ardiendo y la garganta seca. No he vuelto. No he llamado a la policía. ¿Qué les iba a decir? ¿Una señora mayor me drogaba y me espiaba con una cámara diminuta? Suena a locura. Me fui a casa de unos amigos. Les conté que había tenido un problema con la casera, que no quería entrar en detalles. Me creyeron. Al menos lo necesario para dejarme dormir en su sofá. Han pasado casi 2 semanas desde entonces. Sigo sintiendo esa niebla a veces. O quizás es solo mi imaginación. Cada vez que tomo una taza de té, me da un ataque de pánico. Y cada vez que cierro los ojos veo ese pequeño agujero, y siento sus ojos mirándome mientras duermo. No sé qué buscaba. No sé qué tipo de retorcida soledad era esa, que te llevaba a drogar a un inquilino para observarlo. Pero lo peor es que no hay respuesta. Solo esa sensación de ser una pieza en el extraño y silencioso juego de alguien más. Y esa es la parte que no me deja dormir.